nosotros decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué? ¿Cómo hacerlo? Etcétera, etcétera. Y a nivel internacional yo ya no encuentro ningún artículo fundamental, básico, a nivel internacional, ningún congreso internacional que no defiendan todos lo mismo que hoy he planteado yo, o que vayan por este camino. Hay muy pocos planteamientos desde el punto de vista de la investigación educativa de vanguardia, extendida en todo el mundo, que no vayan en la misma orientación. De hacer un conocimiento más útil, más holístico, más representativo, que se vincule con el desarrollo de las competencias básicas, fundamentales, o de las cualidades humanas básicas de cada individuo. Pero a mí me gustaría, profesor, que usted, ya que menciona toda su conferencia, ha estado muy relacionada con las competencias básicas del informe de SECO, basado a su vez en los pilares de LORS. Me gustaría que me aclarara este origen de las competencias básicas, si este enfoque que intenta evitar el problema de la discriminación social no es en realidad un elemento más de segregación, teniendo en cuenta el origen de este enfoque, que era el mundo empresarial, llegar a conseguir mejores trabajadores. Imagino que lo que pretendemos es conseguir formar mejores personas que puedan dar solución a los problemas de la vida. Si el concepto de competencias se ha impuesto en el mundo occidental, ha sido por la exigencia y la presión de las multinacionales, que pretendían y que se habían dado cuenta de que el capital humano que necesita la producción diversificada, innovadora del siglo XXI, ese capital humano no se formaba con la escuela academicista que estaba por todas partes. Punto 1. Punto 2. Esa presión permite que la OCDE, que se ocupa de eso, haga un encargo a los especialistas del ámbito psicológico, pedagógico, tal. ¿Qué hacen ellos? Decir, sí, de acuerdo. Ustedes me presionan por ahí, pero nosotros vamos a definir lo que consideramos que son las cualidades humanas. Y las cualidades humanas no es lo mismo que el capital humano que ustedes definen para la empresa. Las cualidades humanas abarcan todo: social, político, personal y profesional, también profesional, pero lo abarcan todo. Y por tanto, las cualidades humanas que vamos a defender, o las competencias que vamos a defender, implican todo. No se restringen al capital profesional que se requiere para el mundo de la innovación empresarial. ¿Y cuál es la paradoja? Que desarrollan un documento que es un paraguas que ampara todo lo que han planteado los mejores pedagogos, maestras y maestros a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los planteamientos que estaban haciendo de la escuela, vincularla a la sociedad, del aprendizaje que fuera relevante, los intereses de los niños, de los etcétera, etcétera, todos, de Crowley, Montessori, Freinet, Freire, etcétera, todo lo que ellos han planteado está aquí en De Seco. Paradójicamente, amparado por una institución que es la OCDE, que estaba presionada por otros. ¿Qué ha ocurrido? Que luego los gobiernos y muchos políticos y el mundo empresarial, etcétera, siguen hablando de las competencias de la misma manera que ellos consideran. Y por tanto están desvirtuando este concepto holístico de competencias. Y están confundiendo las competencias con habilidades. Lo que les interesa al mundo empresarial son las habilidades. Las habilidades son rutinas, son esquemas, son técnicas. Y entonces reducen todo el aprendizaje que hay que hacer en la escuela a eso: habilidades, técnicas, estrategias, rutinas, olvidándose de los conocimientos, de la cultura, etcétera, etcétera. Pero la competencia no es eso. La competencia ni se puede confundir con conocimientos, pero mucho menos con habilidades.
¿Las habilidades son necesarias? Sí. ¿Son suficientes? De ninguna manera. Habilidades sin conocimientos son puras reproducciones. El conocimiento crítico, la competencia crítica, necesita el conocimiento más sutil y las habilidades más complejas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En las universidades, en muchas comunidades autónomas, que están definiendo las competencias como habilidades. Y habilidades rutinarias, técnicas, etcétera, porque son las que interesan al mundo empresarial. No. Las competencias, tenemos que defender, son sistemas complejos de comprensión y de acción. Implican valores y crítica de cualquier valor. Y por tanto, el conocimiento crítico y la actitud crítica es básica en las competencias. Les guste o no les guste a las multinacionales, a los empresarios, a quien fuere, o a los políticos. La actitud crítica y creativa es fundamental en las competencias. Ángel, en tu conferencia has hablado de finalidades del sistema educativo. Una de ellas era la de actuar de forma autónoma. ¿Cómo se aprende de forma autónoma? ¿Qué tipo de actividades, tareas, metodología tienen los docentes que emplear o aplicar para favorecer esa autonomía? Pues yo creo que algo que han sabido nuestros predecesores más ilustres, lo que pasa es que ellos siempre actuaron en minoría y de forma marginal, y es no diciéndole a los niños lo que tienen que hacer, sino poniéndoles ante situaciones, problemas, proyectos y contextos donde tienen que aprender cómo hacer. Es decir, no podemos sustituir el aprendizaje de cada niño, de cada niña, de cómo debe de actuar para entender, para diseñar, para desarrollar y para evaluar. Y con ese binomio que es tan difícil para todos, para nosotros como padres, como madres, como profesores, etcétera, libertad y responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad y no hay responsabilidad sin libertad. Ese es un binomio pedagógico complicadísimo, pero es la clave. Solo aprenden a los niños a ser autónomos cuando tengan libertad para decidir y cuando vinculada a esa libertad les exijamos responsabilidad. Pero lo mismo para nosotros como docentes. ¿Nos debe evaluar la sociedad? Claro, continuamente. ¿Tenemos que responder ante la sociedad? Sí, esa es nuestra responsabilidad. Pero no hay responsabilidad sin libertad. Y sin libertad, cooperativa. Y sin recursos. Entonces, a los niños de bien pequeñitos, diseñar sus actividades, sus situaciones, sus contextos, darles libertad para que empiecen a trabajar, a descubrir, etcétera, y exigirles responsabilidad. Dicen que a partir de mayo del 68 hubo un movimiento del péndulo a otro extremo y del autoritarismo pasamos al libertinaje. Yo creo que por un mal entendimiento de lo que es libertad y responsabilidad. La responsabilidad significa poner límites. Como padres, como madres y como docentes. Tenemos que poner límites. Y tenemos que exigir. Pero tenemos que ofrecer recursos y libertad. Para que ellos vayan asumiendo las características de su propia responsabilidad. Eso implica un aprendizaje más lento, más difícil, más complejo, mucha paciencia por parte de todos, etcétera, pero mucho más definitivo para lo que tienen que hacer, que es aprender a construir sus propios criterios. Si ellos aprenden a reproducir sin comprender y sin estar convencidos nuestros criterios, los abandonarán a la primera de cambio. Y estaremos desarrollando lo que hemos hecho siempre, una doble moral o moral hipócrita. Delante de nosotros se comportarán de una manera, por tal, y luego detrás harán lo que les parezca. Claro, como además ya el mundo es tan complejo, etcétera, que es muy difícil controlar, pues no sirve para nada.
La esperanza está en que seamos capaces desde bien pequeñitos de inculcar, de trabajar, de desarrollar ese binomio tan complejo, libertad y responsabilidad. Y luego tolerancia cero. Los problemas graves antes han sido pequeños. Ataquémoslos cuando han sido pequeños. Trabajémonos con ellos. Claro, después ya son casi insuperables, aunque nunca debemos de rendirnos. Pedagógicamente el optimismo es clave, pero seamos conscientes de que se acumula la complejidad y por tanto vayamos al origen y tolerancia cero con el origen. Bueno, pues se ha pegado una zancadilla, pues eso lo hemos hecho todos siempre. Pues bueno, ¿no andábamos nosotros a cantazos con los pájaros y con los animales en nuestra época? Bueno, pues no. ¿Y qué conseguíamos con eso? Tolerancia cero, desde el principio, todas esas situaciones. Pero claro, tolerancia cero también desde nosotros. Asistimos a algunas reuniones del departamento, de la facultad o de la universidad, etcétera, donde nadie se escucha, donde nadie se respeta la palabra. O el Parlamento. ¿Pero qué imagen estamos dando? ¿Qué es el Parlamento? Un conjunto de gallos ahí que no se escucha y además no quieren escucharse y que lo pretenden no es entender al que está hablando, sino confundir al que está hablando para que no diga lo que quiere decir. Y eso lo estamos enseñando. Y ahora queremos que la escuela enseñe otra cosa. Y el sacrosanto templo de la democracia nos enseña eso, que no hay diálogo, que importa un bledo la información, e importa un bledo la discusión y el debate. Claro, con una moral así de hipócrita, ¿cómo pretendemos que los niños y las niñas aprendan a desarrollarse como seres autónomos? Claro, aprendemos en contextos sociales y son esos contextos sociales los que tenemos que cambiar. Y el contexto social de la escuela hay que cambiarle para que sea la escuela un centro de vivencia cultural, no de reproducción de datos memorísticos. Un centro de vivencia cultural donde vayamos todos a vivir la cultura, donde a mí me encante ir a aprender del profesor de ciencias que me está explicando y me hace comprender los problemas de la nutrición o los problemas del espacio, o los problemas de la contaminación. Yo como docente y lo mismo los alumnos. Y en donde estamos a la última. Allí en la escuela estamos a la última de los movimientos artísticos, musicales, etcétera. ¿Qué importa que un niño no sepa las obras de Beethoven? Pero que lo que importa es que le atrapemos en el gusto musical y que sea capaz ya en su vida de no vivir sin la música, porque la música es un elemento clave. Es que no sé diferenciar si esta canción, yo tampoco. Muchas veces no sé diferenciar si es Beethoven o es Bach. Pero ¿qué me importa? Disfruto con ambos y estoy deseando de escucharlos. Eso es. Pues no, ¿qué hemos hecho? Hemos metido la música, o cuando la metemos en la escuela, ¿y qué hacemos? La matamos. Porque ahora lo que hacemos es que aprendan solfeo. ¿Pero para qué? Solo el que quiera desarrollarse como especialista en un instrumento que aprenda solfeo. Si no lo quiere, pues déjalo. Pero métele el gusanillo de la música. Y como eso en todo. Sí. A mí me gustaría hacerle una pregunta, puesto que nosotros somos del ámbito de actuación nuestra, es la formación. Me gustaría, o la hago después, me da igual, la puedo hacer ahora, ¿no? Según el último informe de hace 3 años, bueno, el último, el que hay, el informe McKinsey relacionado con la formación, se dice que el techo de la calidad de la escuela está en el techo de la calidad del profesorado. Por ejemplo, en dicho informe se recoge que las diferencias, es un ejemplo, la forma de desenvolverse del profesorado en un aula no varía con relación si comparamos comunidades. Varía un poco si lo vemos desde los centros, y donde en realidad se ve la diferencia es en el profesorado dentro de los centros. De ahí que estas diferencias sean personales, de formación y de actitud. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cómo cree usted que se puede conseguir desarrollar en el profesorado una conciencia social y una visión estratégica de lo que representa en realidad nuestro trabajo?
Bueno, pues si me dice... Bueno, lo voy a reducir en algo. Si a mí me preguntas dónde está en principio, porque ya lo planteé, fijaros, lo que es la historia, ya lo planteé en el año 85, cuando yo era asesor de Maraval. Y yo planteé en aquella época que se estaba en gérmenes la futura LOCSE, que era cambiar el currículum, etcétera, etcétera. Digo, no. Para mí lo fundamental es cambiar la formación de los profesores. Y me dijo, y triunfó él y no yo, en la discusión, etcétera, etcétera, Julio Carabaña. Otro asesor del ministro, él era sociólogo, yo era pedagogo, dice, no, eso no significa nada. No. Los profesores no inciden en el rendimiento académico. Lo que realmente incide en el rendimiento académico desde el punto de vista de la sociología es la situación de origen, cultural, económica, fundamentalmente. Y es más, ¿cuántos van a entrar en los próximos años? Lo importante es cómo cambiamos a los que ya están. Bueno, 30 años después, bueno, no, 25 años después, ¿cuántos han entrado? Más del 40%. No estaban, de los que están ahora no estaban. Pero es que dentro de 10 años, más del 40% de los que están ahora no estarán. Por tanto, creo que era un diagnóstico erróneo el del sociólogo y no el mío. Y había que haber cambiado la formación inicial. Por eso, de todo lo que tú me dices, yo reduciría, el foco está en la formación inicial. Donde tenemos que cambiar principalmente es en la Facultad de Educación. Y ahí empezar a trabajar en la selección inicial de los futuros docentes. No puede cualquiera entrar en la Facultad de Educación. Erróneo. Y mucho menos el que no puede entrar en ningún lado. No. En la Facultad de Educación tenemos que hacer números clausus. Y fijaros si me estoy pringando. Números clausus. Ahí no pueden entrar más que un 20% de los que necesita el sistema. Si el sistema andaluz necesita en los próximos años 3.000 alumnos, pueden entrar en todas las facultades de educación 4.000, nada más. Y ahora hacer una selección férrea, dura, pero lógica y coherente, de aquellas personas que mejor sepan pensar, sentir y actuar, que tengan ya desarrolladas sus competencias iniciales más claras. ¿Cómo se hace eso? Mediante pruebas escritas, algunas, muy pocas, sobre todo mediante entrevistas orales y mediante encuentros. Lo están haciendo ya algunas universidades, en Finlandia, por ejemplo. Y allí de 1.500 que quieren entrar, solo entran 100 cada año. Claro, ¿qué seleccionan? Gente que quiere ya, que tiene ilusión por la docencia y que está bien preparada y que ha demostrado ya alguna cosa. Se han preocupado por estar en asociaciones, ONGs, trabajando con niños, haciendo prácticas, etcétera, etcétera. Ya tienen algo en su currículum, ya llevan en su mochila elementos que indican que quieren y que les gusta y que les plantea. Y ahora, en los 4 años que están allí, desarrollar en ellos competencias. ¿Cómo? Por la mañana, a mi modo de ver, tienen que estar con vosotros. ¿Con cualquiera de vosotros? No. Tienen que estar con aquellos de vosotros que estáis desarrollando también enseñanza para las competencias, innovación educativa y estáis provocando aprendizaje o pretendéis provocar aprendizaje en todos y en cada uno de los niños. Por la mañana tienen que estar con vosotros y por la tarde con nosotros. Y vosotros y nosotros estar permanentemente relacionados para ver qué estamos haciendo. Porque las competencias se desarrollan sobre 2 pilares, experiencia e investigación. La experiencia, no cualquier experiencia educativa orientada a la innovación, la tenéis vosotros. La investigación la aportamos nosotros. Y ahí, después, la selección y las oposiciones, lo mismo. No se puede seleccionar buenos profesionales intentando detectar sus competencias profesionales con una prueba de papel y lápiz.